En 1995, en la provincia de Shanxi, China, se hizo un descubrimiento impactante en una aldea rural. Se encontró un cuerpo severamente descompuesto dentro de una bodega de almacenamiento de frutas, lo que provocó una ola de miedo y pánico en la comunidad local. Las autoridades identificaron rápidamente a la víctima y lo que siguió fue un caso que sacudió a toda la aldea hasta lo más profundo. Esto no fue solo una trágica muerte, estuvo rodeada de inquietantes preguntas sobre las complicadas relaciones de la víctima con varios hombres de la zona. Cuanto más profundizaban los investigadores, más secretos ocultos descubrían detrás de la aparentemente pacífica fachada del pueblo. Después de más de 50 días de búsqueda implacable, la persona responsable finalmente salió a la luz, pero este caso resultó ser mucho más que un acto criminal. Se convirtió en un inquietante reflejo de la moralidad humana. Acompáñanos mientras exploramos cada giro de este escalofriante caso y no olvides darle me gusta y suscribirte para no perderte ninguna de nuestras futuras historias. Alrededor de las 7 de la mañana del 9 de marzo de 1995, el teléfono de la Unidad de Investigación Criminal de la Oficina de Seguridad Pública del Condado de Wanrong, en la provincia de Shanxi, comenzó a sonar con urgencia y de forma repetida. La intensidad del timbre captó de inmediato la atención de los oficiales de guardia. Uno de ellos contestó el teléfono, sintiendo que algo no estaba bien. En la otra línea estaba la voz temblorosa y en pánico del señor Zhao, un residente de larga data del pueblo Chenjiashuang, en el municipio de Wangxian. Con dificultad para respirar, informó algo aterrador mientras revisaba la bodega subterránea de frutas detrás de su casa, usualmente utilizada para almacenar manzanas y peras. Había descubierto lo que parecía ser un cuerpo humano en avanzado estado de descomposición. El señor Zhao describió el lugar como oscuro y con un fuerte olor extraño. Al iluminar con su linterna una esquina, quedó impactado al ver una figura sin vida e inmóvil. La ropa estaba muy deteriorada y el cuerpo entero mostraba signos de haber sufrido un trauma intenso. A pesar de ser un hombre con experiencia, el señor Zhao admitió sentirse horrorizado. Huyó de inmediato de la bodega y contactó a la policía local. El equipo de investigación se organizó rápidamente. El jefe de la unidad de delitos mayores, junto con un sublíder y 6 oficiales veteranos de la estación de policía de Wangxian, reunieron sus herramientas forenses y partieron hacia el pueblo Chenjiashuang. El trayecto duró casi 1 hora por caminos angostos y resbaladizos, aún húmedos por la lluvia de la noche anterior. El señor Zhao condujo personalmente a los oficiales hasta la bodega. Esta se ubicaba unos 150 metros al este del límite del pueblo, rodeada de un huerto tranquilo, sin nadie a la vista. La bodega estaba excavada en el suelo en un eje norte-sur, de aproximadamente 10 metros de largo por 4 de ancho. La entrada era estrecha, con escalones de concreto cubiertos de musgo y humedad. Al descender, un olor a humedad mezclado con el de descomposición llenó el espacio de inmediato. El aire era pesado y la luz escasa. Los oficiales usaron reflectores profesionales para iluminar el área. Cuando la luz se dirigió hacia el fondo de la bodega, los oficiales descubrieron inmediatamente el cuerpo de una mujer tendido cerca de la pared sur, a unos 3.5 metros de distancia. Estaba boca arriba, con la cabeza hacia el norte y las piernas estiradas hacia el sur. Sus brazos y piernas estaban extendidos, lo que sugería que pudo haber ocurrido una lucha o encuentro forzado antes del incidente. La ropa estaba muy deteriorada, dificultando la identificación. Sin embargo, 2 detalles llamaron la atención: calcetas de nylon rojas en sus pies y un fragmento de pantalón azul oscuro cerca de sus piernas. Los investigadores creyeron que estas pistas podrían ser cruciales para reducir las hipótesis mediante testimonios. El trabajo comenzó en completo silencio. Los oficiales sellaron el área, fotografiaron la escena, recolectaron muestras, mapearon la posición del cuerpo y marcaron objetos sospechosos. Según lo visible, el equipo sospechó inicialmente de un acto criminal grave. La colocación del cuerpo en una bodega remota indicaba un intento deliberado de ocultar el incidente. La identidad de la víctima y el motivo seguían siendo desconocidos, pero la escena ya ofrecía múltiples pistas. Los oficiales recogieron cuidadosamente los restos del cuerpo y registraron meticulosamente cada rastro de evidencia. Luego comenzaron entrevistas casa por casa en el pueblo Chenjiashuang, preguntando a los residentes sobre cualquier actividad inusual en la época del incidente y recopilando información sobre relaciones y rutinas.
Durante la fase inicial de la investigación, la policía logró descubrir rápidamente una pista clave sobre la identidad de la fallecida. La víctima fue identificada como Wang Aisen, de 34 años, una mujer local que había desaparecido misteriosamente la noche del 17 de febrero. Su desaparición repentina había preocupado profundamente a su familia y vecinos. El hallazgo confirmó sus peores temores. La investigación apuntaba a un acto criminal grave, posiblemente con intención de destruir pruebas. Era uno de los casos más raros y perturbadores jamás vistos en la zona. Pero más allá de identificar a la víctima, una pregunta seguía sin respuesta. ¿Por qué Wang Aisen fue atacada de forma tan brutal? ¿Quién fue el responsable y cuál fue el motivo? En la madrugada del 10 de marzo, a pesar del intenso frío que azotaba el paisaje rural de Shanxi, la zona alrededor del pueblo Chenjiazuang estaba llena de personas y movimiento. El área cercana a la bodega de frutas se encontraba llena de curiosos. La policía había sellado la escena con barreras y cinta, impidiendo el acceso. La bodega fue considerada un sitio crítico en la investigación y se reexaminó minuciosamente en busca de detalles pasados por alto. Al mismo tiempo, el equipo forense entregó un informe preliminar. Se observó un trauma severo en la cabeza, determinado como causa de muerte. En el dedo índice izquierdo había señales de lucha física, lo que indicaba que la víctima había peleado con fuerza. Residuos de comida en el estómago sugirieron que la hora de muerte fue probablemente entre las 7 y las 9 de la noche del 17 de febrero, poco después de la cena. Esto ayudó a acotar el marco temporal del incidente y permitió a los investigadores contrastarlo con declaraciones de testigos y eventos cercanos. Importante también fue que la autopsia no encontró signos de abuso físico, descartando varias teorías iniciales sobre el motivo. Evidencia adicional en la escena planteó más preguntas. En la pared junto a la bodega había marcas de rasguños y vetas rojas tenues. A unos 2 metros del cuerpo, un ladrillo roto con manchas oscuras yacía en el suelo. Marcas de arrastre cercanas sugerían que el cuerpo pudo haber sido movido antes de ser colocado en la bodega. Aún más intrigante, la policía encontró 2 pequeñas cuentas blancas sobre un cortavientos, junto con un par de zapatos de tela que se sospecha eran de mujer. Estas pequeñas pistas introdujeron nuevas teorías, posiblemente involucrando a otras personas. Con base en todo el panorama de pruebas, los investigadores se dividieron en 3 equipos. Uno para entrevistas locales, otro para análisis forense y de la escena, y un tercero para rastrear los últimos movimientos conocidos de la víctima y examinar personas de interés. Finalmente, los oficiales identificaron el último momento en que Wang Aisen fue vista con vida. Fue alrededor de las 8 de la noche del 17 de febrero, una noche como cualquier otra, pero desde ese instante nadie la volvió a ver. Coincidentemente, esa era la hora en que muchas familias veían el popular drama televisivo Romance de los 3 reinos. Este detalle trivial ayudó a reforzar la línea de tiempo. Una anciana vecina de la víctima fue la última persona confirmada que vio a Wang Aisen con vida. En su declaración, recordó que la noche del 17 de febrero, poco después de las 7, visitó la casa de Wang como solían hacerlo. Tomaron té, hablaron de asuntos familiares y de la trama del drama histórico. Wang parecía inusualmente callada, pero en general tranquila. La vecina se fue alrededor de las 7:45, ansiosa por volver a casa a ver el nuevo episodio. Durante su visita no notó visitantes, ruidos extraños ni señales de preocupación en Wang. Todo parecía normal. Mientras tanto, la hija mayor de Wang, de poco más de 10 años, ofreció un detalle crucial. Antes de salir, Wang le dijo que tenía que salir por un asunto personal y le recordó que cerrara la puerta con llave. La niña asumió que su madre haría un recado rápido y no pensó más en ello. No sabía que sería la última vez que vería a su madre con vida. Con base en las pruebas recolectadas, como la ausencia de entrada forzada, la falta de señales de disturbio en la casa y la ausencia de ruidos inusuales reportados por vecinos, los investigadores concluyeron que Wang Aisen probablemente fue llamada por alguien que conocía o incluso en quien confiaba antes del incidente. El hecho de que saliera voluntariamente de su casa por la noche, mientras se preparaba para descansar con sus hijos, sugiere fuertemente que no sentía ningún peligro inmediato. Cuando se preguntó a los aldeanos de Chenjiazuang sobre la identidad de la víctima, muchos reconocieron de inmediato a Wang Aisen, no solo por su apariencia elegante, sino también por su vida personal inusualmente compleja. Wang Aisen nació y creció en ese mismo pueblo.
Desde joven, era conocida por su personalidad extrovertida, hacía amigos con facilidad y atraía la atención donde quiera que iba. Ya adulta, se casó con un hombre local tranquilo y de buen corazón de apellido Lee, quien trabajaba como jornalero en una pequeña fábrica mecánica en un condado vecino. Su hogar no era financieramente estable, los ingresos de su esposo eran irregulares y con 2 hijos que mantener, llevaban una vida modesta en el mejor de los casos. Aún así, Lee era muy apreciado en el pueblo por su honestidad, trabajo duro y actitud serena. Nunca había tenido disputas con nadie ni se le conocía por alzar la voz. En contraste, Wang Ai-chen era vista por algunos como excesivamente sociable hasta el punto de parecer demasiado familiar. Antes de casarse, trabajó como enfermera a tiempo parcial en la escuela secundaria Wangshan y luego en el hospital del municipio. También pasó un tiempo como miembro del equipo técnico de una compañía de teatro itinerante, donde conoció a personas de toda la región. Estas experiencias la hacían accesible y podía entablar conversación fácilmente con cualquiera. Sin embargo, su amabilidad acabó generando rumores. Se decía que tenía una relación especialmente cercana con varios hombres jóvenes, tanto del pueblo como de lugares cercanos. Algunos afirmaban que salía a comer con ellos o los visitaba, incluso entrando a sus casas con naturalidad. Aunque nadie tenía pruebas claras, el chisme se volvió implacable. Tras casarse, muchos esperaban que llevara una vida más tranquila, pero en realidad poco cambió. Seguía viendo a viejos conocidos y también hacía nuevos. Con el tiempo, algunos en el pueblo empezaron a juzgarla con dureza, etiquetándola como alguien que carecía de valores tradicionales. Un rumor particularmente llamativo giraba en torno a un grupo de 8 hombres del pueblo que supuestamente tenían una relación especial con ella. Los lugareños incluso les dieron un apodo sarcástico, los 8 diamantes. Estos hombres visitaban su casa con frecuencia, a veces temprano por la mañana, otras veces tarde en la noche. Conversaban, tomaban té o le ofrecían paseos en sus motocicletas. Un aldeano recordó cómo el sonido de una motocicleta provocaba un cambio instantáneo en el comportamiento de Wang. De pronto se ponía inquieta y salía rápidamente, como si la hubieran llamado. Este patrón se repetía tan a menudo que se convirtió en tema habitual de conversación en las reuniones del pueblo. A pesar de todo, su esposo permanecía en silencio. Nunca la confrontó públicamente ni causó escándalos, pero los forasteros no podían evitar preguntarse cómo era realmente la vida en ese hogar. El 12 de marzo, el subsecretario del partido del condado recibió un informe detallado y emitió una directiva firme. El caso mostraba señales claras de tener raíces en un conflicto personal y se instruyó a los investigadores centrarse en ese ángulo. Subrayó la necesidad de examinar minuciosamente no solo el pueblo Chenyashuang, sino también las áreas vecinas en busca de posibles sospechosos. Su orientación clara aportó estructura y urgencia a la investigación. Durante los días siguientes, los investigadores se dividieron en pequeños equipos y comenzaron a recorrer el pueblo, caminando por cada calle, visitando cada callejón, tocando puertas y hablando con los residentes. Interrogaron cuidadosamente a cada persona, registrando detalles importantes relacionados con la víctima y sus vínculos dentro de la comunidad. Este proceso no solo ayudó a recopilar información crucial, sino que también fue aclarando poco a poco las especulaciones y rumores que circulaban en el pueblo. Gracias a esfuerzos incansables y una coordinación eficaz, la policía redujo rápidamente su lista a 5 individuos que se creía estaban estrechamente relacionados con el caso. Pero eso solo era el comienzo. Cada sospechoso tenía un trasfondo complejo, coartadas y conexiones que requerían una revisión minuciosa. Los investigadores realizaron entrevistas exhaustivas, compararon testimonios y analizaron las pruebas recolectadas pieza por pieza. La investigación avanzó con determinación, mientras la policía comparaba y contrastaba cada detalle con cuidado, descartando gradualmente a quienes mostraban pocas señales de estar implicados. Combinaban pistas físicas con análisis psicológico y perfiles sociales para acercarse a la verdad. Finalmente, tras un proceso largo e intenso, la lista se redujo a solo 2 personas, aquellas consideradas más directamente vinculadas a los hechos que rodearon el destino de Wang Ai-chen. La primera persona que atrajo la atención de los investigadores fue Chen Guoyun, de 43 años, un hombre conocido por ser el compañero más cercano y emocionalmente involucrado de Wang Ai-chen durante muchos años. Su relación había sido tema de conversación en el pueblo de Chenyashuang.
Era ampliamente sabido que Cheng llevaba con frecuencia a Wang a su huerto en las afueras del pueblo, donde, según informes, pasaban la noche juntos en múltiples ocasiones. Su vínculo era discutido abiertamente entre los lugareños y había generado controversia en varias ocasiones. Algunos incluso presenciaron a Wang recibiendo sumas de dinero considerables de Cheng, lo que sugería una relación basada tanto en cercanía emocional como en dependencia económica. Los investigadores reunieron múltiples pruebas relacionadas con sus encuentros frecuentes y los intercambios monetarios. También descubrieron señales de un posible conflicto que pudo haber llevado al trágico desenlace. El segundo sospechoso fue Li Xiaoqiang, de 41 años, cuya vida doméstica se describía como complicada. Su esposa e hijos vivían desde hacía tiempo con los padres de ella en Taiyuan, lo que había provocado una relación matrimonial tensa y distante. Durante ese tiempo, Li mantenía en secreto una relación a largo plazo con Wang Aishen. Se sabía que le enviaba discretamente pequeños obsequios, como pollos y huevos, como muestra de afecto y para mantener el contacto. Vecinos dijeron que usaba excusas como revisar las aves de corral para justificar sus visitas, creando oportunidades para encuentros privados al amparo de la oscuridad. La policía descubrió inconsistencias en el horario de Li y varias interacciones secretas entre él y Wang, lo que aumentó las sospechas sobre su implicación. Con estas preocupaciones crecientes, Cheng y Li se convirtieron en figuras clave del caso. Los investigadores se enfocaron en cada detalle de sus vidas personales, explorando posibles motivos y puntos de tensión para descubrir la verdad tras la misteriosa muerte de Wang. Testimonios revelaron que alrededor de las 7 de la noche del día del incidente, Cheng Guoyun fue visto por varias personas caminando por el pueblo. Se dijo que había pasado por casa de un amigo para pedir prestado un balde de agua y luego pasó frente a la casa de Wang. En ese momento fue visto pasando frente a la casa de Wang, lo que hace muy probable que ambos hayan interactuado o tenido contacto durante ese periodo crítico. Los aldeanos recordaban claramente haber visto a Cheng caminar por el estrecho sendero frente a la casa de Wang alrededor de esa hora, aunque no está claro si hubo algún intercambio entre ellos. Su presencia cerca de la escena en el momento del incidente hizo que fuera imposible para los investigadores ignorarlo como parte de la investigación en curso. En paralelo, el dueño de una granja avícola cercana informó a la policía que Li Xiaoqiang tenía un rasguño reciente en la mano izquierda, de origen desconocido. Este detalle aumentó aún más las dudas sobre la posible implicación de Li. Aún más sospechosa fue su desaparición repentina el día en que se encontró el cuerpo de Wang, el 9 de marzo. Su ausencia intensificó la preocupación de la policía y activó una búsqueda más amplia, marcándolo como sospechoso de alta prioridad, posiblemente intentando evadir a las autoridades. 5 días después del inicio del caso, los investigadores descubrieron 3 guantes con manchas rojas en un área abierta cerca de la bodega. Al principio se creyó que los guantes eran una prueba clave, pero tras el análisis forense se determinó que no estaban relacionados con el caso, lo que supuso un gran revés en la investigación. Con la evidencia principal descartada, el avance se estancó. Pasaron más de 10 días sin que surgieran avances significativos. Después de más de 10 días sin avances significativos, surgió una pista crucial que cambió el rumbo de la investigación. La policía llevó de inmediato a Cheng Guoyun para un interrogatorio adicional y comenzó a monitorear de cerca sus movimientos. Simultáneamente, un equipo separado fue asignado para vigilar discretamente a Li Xiaoqiang, con el fin de rastrear cualquier actividad sospechosa y recopilar pruebas adicionales. Poco después, la fuerza policial fue reorganizada en varios equipos especializados, cada uno con una tarea específica para garantizar un progreso eficiente. El equipo 1 viajó a Yuncheng, Jingse y Taiyuan, zonas vinculadas a Li, para realizar averiguaciones discretas. El equipo 2 citó a Cheng Guoyun para interrogatorios no programados y presionó con sutileza para aclarar inconsistencias. El equipo 3, compuesto por investigadores experimentados, registró legalmente la casa de Li, recolectando documentos, objetos personales y pistas sospechosas. Tras varios días de esfuerzo, la evidencia descartó a Cheng como sospechoso y fue eliminado de la investigación. Mientras tanto, las sospechas sobre Li Xiaoqiang aumentaron de forma constante. Registros, análisis de comportamiento y hallazgos personales revelaron que este aparente hombre de familia ocultaba secretos. Sus acciones ambiguas y relaciones encubiertas mostraban un lado oscuro, convenciendo a la policía de que era el principal sospechoso.
El día 18, gracias a una pista confiable, un equipo se movilizó con rapidez hacia el norte para localizar al autor. Al día siguiente, los investigadores llegaron a la casa de los suegros de Lee en Taiyuan, pero descubrieron que se había marchado días antes sin dejar rastro. Sin desanimarse, los oficiales ampliaron su búsqueda a Yuncheng y Jinse. A pesar de los esfuerzos exhaustivos, Lee parecía haberse desvanecido, lo que complicó e intensificó la investigación. Para el día 24, con el caso estancado, el equipo investigador realizó una reunión clave para recopilar hallazgos, reevaluar pruebas y reestructurar el enfoque de búsqueda. Entonces, alrededor de las 6 de la tarde del 29 de abril, mientras planificaban, llegó una pista sorpresa. Li Xiaoqiang había regresado al pueblo de Chengjiachuang. Una unidad de respuesta rápida fue enviada de inmediato. Li fue rodeado y arrestado rápidamente, sin oportunidad de huir ni resistirse. Tras más de 2 días intensos de interrogatorio, usando técnicas psicológicas cuidadosas, Li finalmente confesó todo. Admitió haber causado la muerte de Wang Aisen y haber ocultado su cuerpo, poniendo fin a una prolongada y tensa persecución. En la sala de interrogatorios, Li declaró que alrededor del mediodía del 14 de febrero fue a casa de Wang con el pretexto de pedir prestados algunos artículos, aunque su verdadera intención era otra. Le dijo que había tomado sin permiso una bolsa de alimento para pollos y quería dársela como obsequio. Entonces acordaron encontrarse en privado en la bodega del huerto la noche del 17 de febrero. Alrededor de las 8 de esa noche, Li se escondió tras una cerca de la casa de Wang, esperando que saliera. Se encontraron bajo la tenue luz de la calle y caminaron juntos hasta la bodega. Cuando él sugirió intimidad, Wang se negó firmemente y solo pidió el alimento prometido. Él dijo que estaba dentro de la bodega y se ofreció a traerlo. Surgió un conflicto inicial que rápidamente se intensificó. En un momento de pánico y pérdida de control, Li empujó a Wang al suelo y trató de forzarla. Wang se resistió firmemente y advirtió que si no se detenía, lo denunciaría con su esposo y su familia. Al oír esto, Li se enfureció y reaccionó agresivamente. La pateó con fuerza, luego tomó un ladrillo roto cercano y la golpeó, dejándola inconsciente de inmediato. Tras colapsar Wang, Li la arrastró dentro de la bodega y la empujó más adentro. Luego bajó y continuó golpeándola con el ladrillo hasta que no hubo más señales de vida. A la mañana siguiente, al amanecer, Li regresó a la escena. Con guantes blancos, usó papel de lija para borrar cualquier rastro en el suelo. Luego fue a casa, trajo una chaqueta acolchada vieja y reunió gran cantidad de paja. Usó los materiales para envolver el cuerpo de Wang y lo colocó nuevamente en la bodega. Finalmente, prendió fuego al área para intentar destruir las pruebas y ocultar sus acciones. Sin embargo, la justicia finalmente lo alcanzó. Li Xiaoqiang fue llevado ante la ley y ahora enfrenta las consecuencias proporcionales a sus actos. ¿Qué opinas de este caso? Déjanos tus comentarios. Gracias por vernos hasta el final. Nos vemos en nuestros próximos videos.